decir que era más grande que quién, que Abraham. Imagínense, si Abraham era grande, hermano. Abraham era grande, créamelo. Pues es el padre de la fe. Nuestro padre Abraham. Y de Job, ¿cómo lo menospreciamos? Ay, santo. ¿Sabe usted que en el libro de Job fue donde se reveló Leviatán desde los primeros capítulos? Amén. Y luego después nos llevó, nos lleva hasta que nos enseña exactamente el cuadro grande de Leviatán. Sí, ahí es donde es primero enseñado. En el cuerpo. También enseña, ¿se acuerda de aquel nombre raro de Jesucristo? El que era desde el principio. ¿Cómo se llama? Behemoth. Amén. Hay muchos principios aquí, enterrados y encerrados. Enterrados porque no cualquiera los desentierra, pero nosotros los vamos a enterrar. Que hay que desenterrarlos. Nos va a llevar a desenterrar. Dice, fíjese bien, ponga aquí atención. Fue a mí palabra de Dios. ¿Quién vino? Cristo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová. Amén. Vino a mí. Cristo. Diga, ahora espérese, ahora deténgase tantito. Quiero que vaya entendiendo. Vino a mí palabra de quién? De Jehová. Si lo transporta, vino a mí palabra de quién? De Jehová. Entonces, el Padre hablando, ¿sí? Y el Hijo ¿Quién es palabra de trabajando. Yuke Amén. Amén. ¿Quién es palabra de Yuke Aleluya. ¿Lo tenemos? ¿Está claro ahí? Amén. Entonces, vino a mí el Cristo, pero lo mandó el papá, ¿qué crees? Sí, aleluya. ¿Quién creen que lo mandó? Lo mandó el papá. Amén. Amén. ¿Lo está entendiendo? Sí, amén. Entonces vino a mi palabra de Jehová, dice, diciendo, Aleluya. Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare, y le quebrantare el arrimo del pan. Vamos a leerlo en la 1960 porque... El sustento del pan. Ok, Amén. denle hermano en la... Y enviare en ella hambre y cortase de ella hombres y bestias. Amén. Síganlo. Si estuvieran en medio de ella estos tres varones, ¿Quiénes? Noé, Daniel y Job, Hijo. ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Amén. Dice Jehová el Señor. Sígale. Y si hiciere pasar bestia y feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. ¿Lo están entendiendo? Sígale. O si yo trajese espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Amén. Léalo, 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén 4 juicios terribles. Mis 4 juicios terribles. Espada, hambre, fieras y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias. ¿Cuántos juicios envió? 4. ¿Por qué? Por cada letra de su nombre. Amén. 4 juicios
Por cada Uno por cada letra Uno de por su cada nombre. letra. Porque no quisieron y pervirtieron la sabiduría. Porque no quisieron y pervirtieron el entendimiento. Porque no quisieron y pervirtieron el conocimiento. Y porque no quisieron y pervirtieron su prudencia. Fue tan grande el pecado, hermanos, que aún ni Noé, ahí lo dice, ni Daniel, ni Job, interfiriendo para que el pecado... Fíjese bien, ¿se acuerdan? ¿Qué tan grande sería este pecado, hermano? Aleluya. ¿Qué tan grande sería este pecado? Que aún orando Daniel, Noé y Job para detener el juicio de Dios, ni aún así lo iban a detener. ¿Se acuerda cuando el Señor envió a los ángeles a Sodoma y dijo, Abraham, digo, Señor, si hubiera 50 justos, ¿los matabas? Dijo, si hubiera 50 justos, por amor a esos 50 yo no destruyo ahí. Ponga la balanza, hermano. Ponga la balanza y entienda qué tan grande era el pecado. Era más grande que el de Sodoma. Amén. ¿Sí lo entiende o no? Amén. 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 En la balanza, aquí estaba interfiriendo Abraham. Amén. Y Abraham le decía, bueno, si hubiera unos 30, Señor. Bueno, si hubiera 30, aún por amor a esos 30, yo detengo el juicio sobre ellos. No los mato. Hasta que llega a 5. Señor, si hubiera 5, bueno, pues por esos 5, por amor a ellos, a esos 5, no los destruyo. Pero no va a haber 5, no vas a encontrar 5. Y los destruyó. Amén. Fíjese bien. Ponga atención. Si 50 hubiera habido en Sodoma, Dios hubiera detenido el juicio sobre ellos. Amén. Ponga en la balanza 50 de estos y ponga en la balanza a Noé. Ponga en la balanza a Daniel y ponga en la balanza a Job. 3. ¿Usted cree que pesan más los 50 o los 3? Los tres. Los tres. Porque la palabra lo dice. Estoy hablando de eso. No me meto en broncas. Estoy hablando de eso. Entonces, el clamor de estos 3 siervos no hubiera sido suficiente, hermano, Por tanta Para maldad. detener la ira del Señor. para detener la ira del Señor, porque era demasiada maldad. Y era el pueblo de Dios. Amén. Amén. Y peor tantito que eran enseñados por Melquisedec mismo. Entonces, Ah, no, perdón, me fui No, hasta el otro se fue lado. hasta el otro rancho. Sí. Entonces, entiende una cosa. El pecado tiene mucho peso, hermano. Amén. Amén. Ahora, Perdóname, Señor, me arrepiento. ¿de qué tamaño es su justicia, la suya? Ninguna. No tengo nada de justicia. Entonces agárrese porque el juicio viene. Amén. Santo de Israel, perdóname, Señor. Ay, santo. Lo único que lo salva es la sangre Amén. Amén. sobre usted. Amén. Permanentemente. Permanentemente. Ay, Para que estemos justificados por la sangre y por la fe en la sangre. ¿Lo entiende? Amén. 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 Entonces, si Dios no detuvo sus juicios, aunque hubiera orado Noé, aunque hubiera orado Job, aunque hubiera orado Daniel, imagínense nosotros, hermano, que el Señor nos dice, ponte a orar. Y usted, sí, vamos a orar, pero nunca lo hace. Ponte a ayunar. Sí, tenemos que ayunar, todos tenemos que ayunar, hermanos, el ayuno es importante. Sí, pero no lo hacemos. Y todo lo demás que ya hemos enseñado. Entonces, ¿a usted no le importa que venga juicio de parte de Dios para usted o sí? Sí. Pues ¿cómo parece no? que no. Debe de importarnos. Parece que no le importa, hermano. O le voy a decir algo más claro. Parece que a usted no le importa lo que Dios piensa.
Si no le importa, pues entonces no se queje cuando el juicio venga sobre usted. No se queje cuando lo agarre sin la sangre del cordero encima de usted. No se queje y acuse a Dios de malo, porque Dios no es malo. Porque Dios nos advierte 1, 2, 3, 4. Y le voy a decir una cosa. Dios lo va a hacer que se arrepienta en vida. Amén. Con dolor, si es que usted no hace caso. Amén. Lo va a meter por el dolor hasta que entienda que Dios quiere sacarle algo. Quiere sacarle su confesión, que se arrepienta para que la sangre del cordero caiga sobre usted. Es el mismo principio que sucedió con Adán y Eva. Amén. Los persiguió, los persiguió, los persiguió, los persiguió, hasta que los desnudó de las vestiduras que traían puestas. ¿Cuáles eran las vestiduras de Adán y Eva? Hojas de higuera. Hojas de higuera, después de que perdieron esas, hermano. Amén. Amén. Hojas de higuera. El Señor los persiguió hasta que consiguió la confesión. Amén. Ay, es que la palabra no dice, pero el principio sí lo dice. Amén. Si no, no los hubiera vestido. Porque para poderlos vestir con pieles de ovejas, primero tuvo que haber matado una oveja, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Sí, Amén. pero también tuvo que haberlos desnudado para poderles poner una vestidura, porque la sangre no cae sobre una vestidura falsa, Amén. Amén. una vestidura que usted mismo se está defendiendo en contra de Dios. Amén. Amén. Dios lo tiene que desnudar, hermano. Amén. Sí, hermano. Diga. Hebreos 6, Sí. 6, 1. Hablábamos de algo, de las vestimentas, de lo que tenemos que hacer en cuanto a la oración, del temor a Dios, ¿sí? El apóstol mismo lo escribe bien claro un poquito antes, en el 5, dice que es bastante difícil cuando les habla que ya tendríamos que estar maduros espirituales. Amén. Y que por lo tanto nos da leche, porque son muy duras. Amén. Teniendo que estar ya comiendo carne, estamos tomando leche. Amén. El apóstol. Pero el punto es exactamente el mismo principio respaldado aquí en la palabra. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué es lo más rudo para la mayoría? El arrepentirse. Dice, establece. Dice, la doctrina, eso es algo que la mayoría de lo que se maneja en el evangelio, de la mayoría de iglesias de salvación, no trae esto a colación. La doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Decía el hermano, los pecados nos acusan, los pecados nos Amén. atraerán. Amén. Es una doctrina. Yo he tenido tiempo y años preguntándole, Señor, ¿cuál es lo más básico de la doctrina? Aleluya. ¿Dónde está? ¿Qué es? Buscando y escudriñando. Y ahorita que estaba soltando la palabra, me está viniendo. Dice, el arrepentimiento de obras muertas. Amén. Es la base. Amén. Amén. Es todo, varón. Gracias, Jesús. Aleluya. Entonces, hermano, usted no puede llegar con una cobertura hedionda delante de Dios. Amén. ¡Me arrepiento! Usted no puede llegar con argumentos de un buen Amén. cristiano, diciendo que usted es cristiano y que tiene 80 años de cristiano y nunca ha aprendido ni siquiera a quitarse, a desnudarse delante del Señor. Desnudar Y a vuestra alma. decirle, soy culpable. Amén. ¿Qué era lo que buscaba Dios de Adán y Eva? Eso, reconocimiento. Reconocer. Que Arrepentimiento. reconocieran, que reconocieran, la regamos, Señor. Él no nos iba a matar, Él
Él quería que se arrepintieran, pero primero quería arrancarles la confesión de que habían fallado. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Que entendamos que estamos fallando. Amén. Estamos fallando. Entonces, Señor. En el Salmo 51 dice que todos estamos desnudos delante de Dios. Amén. Amén. Desnuda tu alma delante de Dios de los pretextos. Ahí le va. Le voy a dar una parte, un ¡Ah! versículo nada más, ¡Ah, right, para que right, se dé right. cuenta. Y esto es algo que muchos no sabemos, que el espíritu se corrompe. La mayoría de la gente no, de las enseñanzas que yo he escuchado, dicen que el espíritu está limpio. El espíritu está inmundo, hermano. Amén. El suyo, Amén. el mío. Amén. Amén. Sí, Amén. hermano. Prueba número 1 a esa pregunta o a eso que dicen. Sí. ¿Cuánta oración hay y en qué nivel? ¿Cuánta adoración hay y en qué nivel? ¿Cuánta reverencia hay y en qué nivel? ¿Cuánta esperanza hay y a qué nivel? Para decir que tiene uno un espíritu limpio, que aflora el Cristo al 100 Amén. o al 10%, si acaso. Inclusive nosotros tenemos que, nos habla el mismo la triple naturaleza del hombre. Nos habla de todo lo que tenemos que ir limpiando. Ahí está. Ya lo sabemos. Hebreos 7, mis hijos. Ya para terminar. Nada más para que vea que su espíritu está corrompido y usted ni cuenta se ha dado. O sea, esto lo hablo para aquellos que se sienten muy espirituales y que nunca han limpiado su espíritu. Amén. No saben ni con qué se limpia. Amén. Ahora le hago yo la pregunta a usted. ¿Con qué se limpia el espíritu? Hay un principio. Amén. Arrepentimiento y Arrepentimiento. sangre Oración, amén. Esa Amén. es la parte. y petición de sangre. Hebreos ¿Qué 7. dijiste? No, Hebreos 2 Corintios 7. ¿Segunda de Corintios o Hebreos? Sí, 2 Corintios. Yo dije Hebreos, Ah. perdón. Segunda, es que ustedes se metían en Hebreos y me quedé con Hebreos, me disculpen. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 7. Esto nada más para que vea que si su espíritu está corrompido y sucio, imagínense cómo estará el alma y el cuerpo. Amén. Si está corrompido su oración, su adoración, su reverencia y su esperanza, pues imagínense que no podemos. Entonces, hay que empezar a clamar la sangre en su espíritu, hermano. Amén. Amén, amén. Amén. En la Sangre del Cordero. naturaleza. Amén. En su espíritu. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Ya con eso terminamos, mis hijos. ¿7 qué? Desde el 1, mijo. Bueno, Amén. 7-1. ¿Ya lo tienen? Amén. Así que, amados, 7-1, hermano Homero. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de Espíritu. espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Estamos contaminados o no? Amén. 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 ¿Está contaminado el espíritu? Amén. 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 ¿Por qué no puede orar como debería de orar? Porque hay contaminación. Hay contaminación. Amén. Entonces, si está contaminado, hermano, pues entonces empiece a clamar la sangre hasta allá, hasta adentro, donde necesita ser clamada y puesta. Amén. Arrepiéntase de lo que Dios le muestre. Amén. Sí, hermano. Ahora entendemos, nos está hablando de cuando venimos a la oración y la lucha y la guerra de alientos, ¿por qué no podemos orar? Amén. Amén. Estamos Uniendo. contaminados. Por la contaminación. Por eso es que no puedo orar en voz alta, por eso es que algo me impide dentro de mí. Fíjese bien. ¿Cómo nos limpiamos? La sangre limpia, pero también las aguas limpias. La Amén. Amén. Las aguas de la palabra. La palabra. Estáis limpios por el agua de la palabra. Hay cosas que tienen que ser pasadas por fuego y hay cosas que tienen que ser pasadas Por agua. por agua. Amén.
Lo que resiste el fuego, Al fuego. al fuego. Amén. Lo que tiene que pasar por el agua, al agua, amigo, porque Amén. tenemos que ser lavados. Amén. ¿Lo Amén. tenemos? Amén. Denle un aplauso, Señor, ahora sí. En el nombre de Jesús.